El aroma del café recién hecho llenaba la cocina esa mañana. Clara miraba por la ventana, observando cómo las hojas de los árboles danzaban al compás de la brisa. Era una casa tranquila en las afueras de la ciudad, demasiado tranquila desde que su esposo, Tomás, había salido de viaje por trabajo. Pero esta vez, la rutina tenía un pequeño cambio. La visita de Gabriel, su sobrino. Gabriel había llegado 2 días atrás, cargando una mochila y una sonrisa despreocupada. Con 27 años, su juventud irradiaba vitalidad y cierto aire de despreocupación que hacía tiempo Clara no sentía cerca. Él estaba allí temporalmente, ayudando con unos arreglos en la casa, mientras aprovechaba el tiempo para buscar trabajo en la ciudad. «¿Cómo te sientes aquí?», preguntó Clara sirviendo café en 2 tazas, mientras Gabriel entraba en la cocina. «Es perfecto, tía. Tranquilo, lejos del ruido. Justo lo que necesitaba». Gabriel le devolvió una sonrisa, una de esas que parecían iluminar la habitación. Clara sintió una punzada de algo que no supo identificar. No era exactamente incomodidad, pero tampoco era simple gratitud por la compañía. Tal vez era la diferencia de edad, la energía juvenil que parecía contagiarse en cada rincón de la casa. Mientras desayunaban, charlaron sobre los proyectos de Gabriel, su búsqueda de empleo y sus planes a futuro. Clara se sorprendió de lo fácil que era hablar con él, de cómo su risa rompía el silencio que solía acompañarla durante las largas tardes sola. Cuando terminaron, Gabriel se ofreció a ayudar con la limpieza, y Clara se encontró mirándolo un poco más de lo necesario. Su camiseta ajustada mostraba los contornos de un físico trabajado, algo que la hizo desviar rápidamente la mirada, sintiendo que se sonrojaba. «Clara, no sea ridícula», se dijo a sí misma mientras se dirigía al jardín, dejando que la brisa fresca disipara sus pensamientos. Pero algo en su interior le decía que esa semana sería diferente, que algo en la calma cotidiana estaba quizá a punto de cambiar. El sol comenzaba a taponerse mientras Clara podaba las rosas del pequeño jardín. Podía escuchar a Gabriel trabajando en el garaje, reorganizando las herramientas que su esposo había dejado descuidadamente apiladas durante años. Había algo tranquilizador en los sonidos que él producía, como si su mera presencia devolviera vida a una casa que había estado demasiado callada durante tanto tiempo. Gabriel apareció en la puerta trasera, con una sonrisa satisfecha y las manos cubiertas de polvo. «Listo. Tu garaje parece nuevo», dijo, limpiándose las manos en un trapo. Clara levantó la vista, sorprendida por cómo la luz del atardecer jugaba con los contornos de su rostro. Había algo en él, algo que iba más allá de lo físico, una calidez que hacía que Clara bajara la guardia de maneras que no esperaba. «Eres un milagro, Gabriel. Creo que mi esposo nunca se preocupó tanto por ese garaje como tú en 2 días», dijo con una risa suave. «Bueno, es lo menos que puedo hacer por ti, tía. Has sido increíblemente generosa al dejarme quedarme aquí». Mientras él hablaba, Clara sintió una conexión en su tono, en cómo sus palabras resonaban no solo como gratitud, sino como algo más profundo. Sacudió la cabeza ligeramente, sintiendo cómo su mente empezaba a divagar en territorios desconocidos. Era un pensamiento absurdo. Gabriel era joven, vibrante, y ella era simplemente Clara, una mujer que llevaba demasiado tiempo sumida en la rutina. «¿Te ayudo con algo más?», preguntó Gabriel, acercándose al jardín. Sus manos estaban en los bolsillos, su postura relajada, pero sus ojos la miraban con una intensidad que la hizo sentirse vulnerable. «No, gracias. Estoy casi terminada aquí», respondió ella tratando de mantener su voz ligera. Pero Gabriel no se movió. En cambio, se inclinó contra el marco de la puerta,
observándola con una mirada que parecía escudriñar algo más allá de su apariencia. Clara sintió que sus mejillas se encendían. Había algo en esa mirada, algo que la hacía sentir viva de una manera que no había experimentado en años. «Sabes, siempre pensé que esta casa era especial», dijo Gabriel, su voz rompiendo el silencio. «Tiene algo que se siente cálido, como si reflejara quién eres». Clara levantó la vista, desconcertada por sus palabras. «¿Quién soy?», repitió arqueando una ceja con curiosidad. «Sí», respondió él con una sonrisa suave. «Eres alguien que cuida de los demás, alguien que pone el alma en todo lo que hace». La sinceridad en sus palabras la dejó sin aliento. Clara desvió la mirada, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía más denso. Era un cumplido inocente, pero la forma en que Gabriel lo había dicho, con esa mirada que parecía atravesarla, despertó algo dentro de ella que no podía ignorar. «Eres muy amable, Gabriel, pero no creo que haya mucho de especial en mí», dijo con una risa nerviosa, intentando desviar la conversación. Gabriel dio un paso hacia ella, y Clara sintió cómo su pulso se aceleraba. Estaba demasiado cerca, tan cerca que podía percibir el leve aroma de su colonia, mezclado con el sudor del día. Él la miró directamente a los ojos, su expresión seria, pero sus labios curvados en una sonrisa tenue. «Yo creo que estás equivocada», dijo con un tono bajo, casi un susurro. «Eres más especial de lo que crees». Clara sintió que el mundo a su alrededor se detenía. Por un instante, no pudo responder. Las palabras de Gabriel resonaron en su mente, mezclándose con la confusión y la emoción que la invadían. Antes de que pudiera reaccionar, él dio un paso atrás, rompiendo el momento. «Creo que debería ducharme. Estoy cubierto de polvo», dijo con una risa ligera, como si el momento que acababan de compartir no hubiera sucedido. «¿Quieres algo de la cocina antes de que suba?». Clara negó con la cabeza, incapaz de articular palabras. Gabriel se marchó, dejándola sola en el jardín, con el corazón latiendo a sus chanas a un ritmo que no podía controlar. Durante el resto de la tarde, Clara intentó sumergirse en las tareas del hogar, pero sus pensamientos volvían constantemente a Gabriel. Había algo en él, algo que despertaba una parte de ella que había estado dormida durante demasiado tiempo. Se preguntó si estaba leyendo demasiado en sus acciones, si la soledad había empezado a nublar su juicio, pero no podía ignorar cómo su presencia la hacía sentir, cómo un simple roce de su mirada parecía encender algo dentro de ella. Más tarde, mientras Clara estaba en la cocina preparando la cena, escuchó los pasos de Gabriel descendiendo por la escalera. Él entró con el cabello aún húmedo y una camiseta limpia que resaltaba la musculatura de sus brazos. Se apoyó en la isla de la cocina, observándola mientras trabajaba. «¿Puedo ayudarte con algo?», preguntó él con una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación. Clara negó con la cabeza, pero sintió cómo su corazón latía con fuerza al verlo. Estaba tan cerca, demasiado cerca. Podía sentir el calor de su presencia, y eso hacía que cada movimiento suyo pareciera más consciente, más cargado de significado. «Puedes poner la mesa si quieres», dijo finalmente, intentando mantener un tono casual. Gabriel asintió y comenzó a sacar los platos, moviéndose por la cocina con una familiaridad que la desconcertaba. Mientras trabajaban juntos, Clara sintió que la tensión en el aire era palpable. Cada vez que sus manos se rozaban, cada vez que sus miradas se encontraban, parecía que algo se encendía entre ellos, algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar. La cena transcurrió con conversaciones triviales,
Pero Clara no podía ignorar cómo sus ojos se encontraban con los de Gabriel más de lo necesario, cómo cada sonrisa suya parecía contener algo más profundo, algo que ella no podía definir. Esa noche, mientras estaba en la cama, mirando el techo, Clara sintió que algo en su vida estaba cambiando. Había una línea que no estaba segura de querer cruzar, pero cada día que pasaba con Gabriel, la acercaba más a ese borde. Y en el fondo de su mente, sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a lo que estaba sintiendo. El amanecer trajo consigo un aire fresco que se filtraba por las ventanas abiertas de la casa. Clara se levantó temprano, incapaz de dormir tras una noche de pensamientos desordenados. Mientras se servía una taza de café, escuchó los pasos de Gabriel descendiendo las escaleras. Su presencia llenaba el espacio con una energía que Clara no podía ignorar. «Buenos días, tía», dijo él con una sonrisa, entrando a Sheps a la cocina. Su cabello estaba alborotado y llevaba una camiseta ligeramente ajustada que parecía acentuar su físico, de manera casi deliberada. «Buenos días, Gabriel. ¿Dormiste bien?», preguntó, tratando de sonar despreocupada mientras llenaba una taza para él. Él tomó asiento en la mesa, observándola con esa intensidad que había aprendido a reconocer. Había algo en su mirada que parecía escudriñar más allá de la superficie, como si intentara leer los pensamientos que Clara intentaba desesperadamente mantener bajo control. «Sí, bastante bien, aunque creo que no puedo decir lo mismo de ti. Pareces cansada», respondió con una sonrisa que suavizaba el peso de sus palabras. Clara rió suavemente, aunque sintió un leve calor subir a sus mejillas. «No dormí mucho, pero estoy bien. Gracias por preocuparte». Mientras compartían el desayuno, la conversación derivó hacia temas ligeros: proyectos de trabajo, sus aspiraciones y anécdotas de la juventud de Gabriel. Sin embargo, Clara no podía ignorar cómo cada risa compartida y cada cruce de miradas parecían cargar el aire con una tensión que se negaba a disiparse. Al terminar, Gabriel se ofreció a Litir a ayudar con las tareas del día, y Clara sugirió que trabajaran juntos en el jardín. Era una actividad que requería concentración, algo que, esperaba, mantendría su mente ocupada y lejos de los pensamientos que habían comenzado a invadirla. El sol estaba alto cuando comenzaron a trabajar. Gabriel, con una camiseta sin mangas y guantes, parecía moverse con una facilidad natural, llevando bolsas de tierra y herramientas, mientras Clara se ocupaba de las flores. Cada vez que se acercaba a ella para entregarle algo, Clara sentía una corriente de electricidad que la hacía estremecerse. «Te estás haciendo cargo del jardín como todo un profesional», bromeó Clara tratando de aliviar la tensión que sentía. Gabriel rió, y su sonrisa iluminó su rostro. «No soy un profesional, pero aprendo rápido. Además, me gusta trabajar contigo». Las palabras de Gabriel, aunque simples, tenían un peso que Clara no podía ignorar. Había algo en su tono, en la forma en que la miraba, que la hacía sentir vista de una manera que no había experimentado en años. «Bueno, tienes talento. Quizá deberías considerar una carrera en paisajismo», respondió, intentando mantener la ligereza en su voz. Sin embargo, cuando Gabriel se agachó junto a ella para recoger una pala, sus manos se rozaron brevemente, y ambos se quedaron inmóviles por un instante. Clara levantó la vista y encontró sus ojos directamente sobre los de él. Fue un momento breve, pero parecía contener una eternidad. No había palabras, solo el sonido de sus respiraciones y la sensación de algo profundo e inconfesable que flotaba entre ellos. Gabriel fue el Presali Pashikiev el primero en romper el contacto, aunque no se apartó demasiado. «Eres increíble, tía Clara. Nunca me había sentido tan cómodo con alguien», dijo en voz baja,
casi como un susurro. Clara apartó la mirada, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «Gracias, Gabriel. Es mutuo». El resto de la tarde transcurrió en un silencio cargado de significado. Cada interacción impregnada de una tensión que parecía imposible de ignorar. Al terminar, ambos se sentaron en el porche trasero, observando cómo el sol comenzaba a descender en el horizonte. «Gracias por todo esto, tía», dijo Gabriel rompiendo el silencio. «No sé qué habría hecho sin ti». Clara lo miró, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. «No tienes que agradecerme nada. Estoy feliz de que estés aquí». Hubo un momento de quietud entre ellos, roto solo por el sonido de las hojas agitadas por el viento. Gabriel extendió la mano y la colocó suavemente sobre la de Clara. Su tacto era cálido, y Clara sintió una oleada de emoción que la dejó sin aliento. «Tía Clara», comenzó Gabriel, pero se detuvo, como si no supiera cómo continuar. «¿Sí?», respondió ella, sintiendo que el espacio entre ellos se volvía más pequeño con cada segundo que pasaba. Él la miró directamente a los ojos, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. «Solo quiero que sepas cuánto significas para mí». Las palabras de Gabriel resonaron en Clara de una manera que no podía ignorar. Había algo en su tono, en su mirada, que la hacía sentir como si estuviera al borde de un precipicio, con una decisión que no podía evitar tomar. Antes de que pudiera responder, Gabriel se levantó, rompiendo el momento. «Voy a darme una ducha antes de la cena. Nos vemos en un rato». Clara lo observó mientras entrabas a la casa, sintiendo que una parte de ella quería detenerlo, decirle algo que ni siquiera podía articular. Cuando estuvo sola nuevamente, apoyó la cabeza contra la baranda del porche, tratando de calmar el torbellino de emociones que la invadía. Esa noche, mientras preparaba la cena, Gabriel volvió a aparecer en la cocina, fresco de su ducha, con el cabello húmedo y una expresión relajada. Se movió con facilidad por la aquella habitación, ayudándole a poner la mesa y preparar los últimos detalles. «Huele increíble, tía. Tienes un talento para esto también», dijo con una sonrisa. Clara rió, aunque no pudo evitar sentir cómo el sonido de su voz parecía calar en lo más profundo de ella. Durante la cena, la conversación fluyó de manera natural, pero Clara no podía ignorar cómo cada mirada, cada sonrisa, parecía acercarlos más y más a una línea que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar. Cuando terminaron, Clara se levantó para lavar los platos, pero Gabriel se acercó, tomando suavemente su brazo. «Deja que me encargue yo. Has hecho suficiente por hoy». Clara lo miró, sorprendida por el gesto, pero asintió, permitiéndose un momento de quietud mientras lo observaba trabajar. Había algo en su manera de moverse, en la forma en que parecía encajar tan perfectamente en su hogar, que hacía que Clara se sintiera confundida y fascinada al mismo tiempo. Más tarde, mientras estaba en su habitación, Clara se encontró mirando el techo, su mente llena de pensamientos que no podía ignorar. Sabía que algo había cambiado, algo que no podía deshacer. Y mientras se acurrucaba bajo las sábanas, una parte de ella no podía evitar preguntarse qué significaba todo esto y a dónde los llevaría. El sonido de la lluvia golpeando suavemente contra las ventanas llenaba la casa esa noche. Clara estaba en la sala de estar, envuelta en una manta, con una taza de té en las manos y un libro que no lograba concentrarse en leer. Sus pensamientos volvían constantemente a Gabriel, a cómo su presencia se había cambiado todo en tan pocos días. Había algo en él, algo que despertaba partes de ella que había enterrado hacía mucho tiempo. Pero lo que más la inquietaba era la intensidad de sus propias emociones.
Se sentía como si estuviera caminando en una cuerda floja, insegura de qué había al otro lado. Gabriel apareció en la puerta del salón, con una camiseta holgada y pantalones deportivos. Su cabello aún estaba húmedo de la ducha y traía una botella de agua en la mano. Cuando sus ojos encontraron los de Clara, sonrió, una sonrisa cálida y relajada que hacía que todo en ella se desmoronara un poco más. ¿No puedes dormir?, preguntó él acercándose. Clara negó con la cabeza, dejando el libro a un lado. No sé qué me pasa. Tal vez es la lluvia. Siempre me pone un poco nostálgica. Gabriel se sentó en el sofá junto a ella, dejando una distancia mínima entre ellos. Su proximidad hacía que el aire se sintiera más pesado, cargado de algo que Clara no podía nombrar, pero que era innegable. A veces es bueno quedarse despierto y pensar, dijo Gabriel, apoyándose en el respaldo del sofá. Te ayuda a procesar cosas que no tienes tiempo de enfrentar durante el día. Clara lo miró, sorprendida por la madurez en sus palabras. Había momentos en los que Gabriel parecía mucho más allá de sus años, como si entendiera cosas que la mayoría de la gente simplemente pasaba por alto. Tienes razón, admitió ella, su voz suave, aunque a veces desearía no pensar tanto. ¿En qué piensas?, preguntó él, su tono bajo y cargado de curiosidad. Clara dudó, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Había algo en la forma en que Gabriel la miraba, con una intensidad que parecía atravesarla, que hacía imposible ser completamente honesta. Pero también sabía que no podía seguir ignorando lo que sentía, lo que estaba creciendo entre ellos. En muchas cosas, respondió finalmente, desviando la mirada. En cómo han cambiado las cosas desde que llegaste, en lo mucho que has traído vida a esta casa. Gabriel sonrió, pero había algo en su expresión que era más serio, más introspectivo. Tú también me has cambiado, tía Clara. No sabía cuánto necesitaba este lugar y cuánto necesitaba estar cerca de alguien como tú. El silencio que siguió fue denso, lleno de palabras no dichas. Clara sintió que su respiración se volvía más superficial mientras procesaba sus palabras. Gabriel no apartaba la mirada, y cuando ella finalmente encontró sus ojos, sintió como si el mundo se desvaneciera y vacilas a su alrededor. Todo lo que existía era ese momento, esa conexión innegable que no podía seguir ignorando. Gabriel se inclinó ligeramente hacia ella, su expresión suave pero llena de una determinación que la dejó sin aliento. Clara, quiero decir algo, pero no quiero que pienses que estoy siendo irrespetuoso o imprudente. Clara sintió que su corazón se detenía. Dime, Gabriel. Él tomó una profunda respiración, como si estuviera reuniendo el valor para continuar. Sé que esto puede parecer extraño o inapropiado, pero no puedo ignorar lo que siento. Desde que llegué aquí, no he dejado de pensar en ti. Eres increíble, y no puedo fingir que no me importas de una manera que va más allá de lo que debería. Las palabras de Gabriel cayeron como un peso sobre Clara, pero en lugar de sentirse sorprendida o alarmada, se sintió liberada. Había estado luchando con sus propios sentimientos, reprimiendo lo que sabía que era cierto. Pero escucharlo decirlo en voz alta hizo que todo pareciera real, tangible. Gabriel, comenzó, pero su voz se quebró. No sé qué decir. Esto es complicado, y hay tantas razones por las que no deberíamos... Gabriel se inclinó más cerca, hasta que sus rostros estaban a pocos centímetros de distancia. Lo sé, Clara, pero no puedo evitar lo que siento. Y creo que tú tampoco puedes. El aire entre ellos era tan denso que Clara apenas podía respirar. Había una línea frente a ella, una que sabía que no debía cruzar. Pero cuando Gabriel levantó una mano,
y la colocó suavemente en su mejilla, sintió que todas sus defensas se desmoronaban. «Dime si quieres que me detenga», susurró él, su voz cargada de emoción. Clara no respondió con palabras. En cambio, dejó que sus ojos se cerraran y permitió que el momento los envolviera. Cuando los labios de Gabriel rozaron los suyos, fue como si todo en el mundo encajara por primera vez en años. El beso fue suave al principio, un roce tentativo que parecía preguntar si esto estaba bien. Pero pronto, la intensidad creció, y Clara sintió que cada fibra de su ser respondía al calor y la pasión que Gabriel le ofrecía. Sus manos encontraron los hombros de Gabriel, y él la rodeó con sus brazos, acercándola más a él. El beso se profundizó, cargado de todo el deseo y la emoción que habían estado reprimiendo durante días. Clara no sabía cómo había llegado a este punto, pero en ese momento nada más importaba. Todo lo que existía era Gabriel, su toque, su aliento, la manera en que la hacía sentir viva de una manera que no había experimentado en años. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando con dificultad. Gabriel no apartó la mirada, y Clara vio en sus ojos una mezcla de deseo, ternura y determinación. «No puedo prometer que será fácil», dijo él, su voz apenas un susurro. «Pero quiero intentarlo. Quiero estar contigo, Clara». Clara sintió que las lágrimas llenaban sus ojos, pero no eran de tristeza. Había pasado tanto tiempo sintiéndose sola, vacía, que escuchar esas palabras la llenó de una calidez que no podía explicar. Sabía que había consecuencias, que esto cambiaría todo, pero en ese momento nada de eso importaba. «Yo también quiero intentarlo», respondió, su voz temblando por la emoción. «Pero necesitamos tiempo. Necesitamos entender qué significa esto y cómo enfrentarlo». Gabriel asintió y la trajo hacia él, abrazándola con fuerza. Clara apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Habían cruzado una línea, una que no tenía marcha hacia atrás. Pero en lugar de miedo, Clara sintió esperanza, como si este fuera el comienzo de algo que, aunque complicado, valía la pena explorar. La lluvia continuaba golpeando las ventanas cuando Gabriel y Clara permanecieron en la sala, envueltos en un silencio que estaba lejos de ser incómodo. Él aún la sostenía en sus brazos, y Clara, por primera vez en años, sintió que su mundo había encontrado un eje diferente, uno que giraba en torno a un sentimiento que la aterraba y la emocionaba a partes iguales. «Esto cambia todo», susurró Clara sin levantar la vista de su pecho. Su voz temblaba ligeramente, no de miedo, sino de la magnitud de lo que acababa de ocurrir. «Lo sé», respondió Gabriel, acariciando suavemente su cabello. Su toque era tranquilizador, lleno de una calma que parecía contrastar con la tormenta interna que ambos enfrentaban. «Pero no quiero que tengas miedo. No haré nada que no estés dispuesta a explorar». Clara alzó la cabeza para mirarlo, encontrando en sus ojos una sinceridad que la desarmó por completo. Había esperado encontrar en él una emoción superficial, tal vez impulsada por la juventud o el deseo pasajero, pero lo que vio fue algo más profundo, algo que reflejaba lo que sentía en su interior. «No es miedo lo que siento», dijo finalmente, aunque sabía que no era toda la verdad. Había miedo, sí, pero también estaba la esperanza, esa chispa que Gabriel había encendido en ella. «Es más bien incertidumbre. Esto no es algo que se pueda explicar o justificar». Gabriel asintió, entendiendo sin que ella tuviera que decir más. «No necesitamos explicarlo a nadie más que a nosotros mismos. Pero si sientes que esto es demasiado, que no podemos manejarlo, dime ahora, y lo respetaré».
Las palabras de Gabriel golpearon algo profundo en Clara. Había una seguridad en su tono que la hacía confiar en él, incluso en una situación tan delicada como esta. Respiró hondo, sintiendo el peso de su decisión. Sabía que no había vuelta atrás, pero también sabía que este momento, este paso que estaban dando, no era algo que pudiera ignorar. «No quiero detenerme, Gabriel», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Pero necesito que esto sea algo que podamos manejar juntos. No quiero perder lo que tenemos». Gabriel sonrió, una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación. «No te preocupes, vamos a manejarlo, paso a paso». Él se inclinó hacia ella nuevamente, y cuando sus labios se encontraron, Clara sintió como si el mundo entero se detuviera. Este beso no era como el primero, era más profundo, más seguro, cargado de una emoción que parecía envolverlos por completo. Sus manos encontraron el rostro de Gabriel, y él la sostuvo con una delicadeza que la hizo sentir adorada. El tiempo parecía desvanecerse mientras se perdían en el momento, explorando esta conexión que ambos sabían que no podían ignorar. Cada caricia, cada susurro entre besos, parecía construir algo más grande, algo que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos estaban dispuestos a abrazar. Finalmente, cuando el beso se rompió, ambos permanecieron en silencio, sus frentes tocándose mientras intentaban recuperar el aliento. Gabriel deslizó sus dedos por la mejilla de Clara, y ella cerró los ojos, permitiéndose sentir todo lo que había reprimido durante tanto tiempo. «No voy a apresurarte», dijo Gabriel, su voz suave pero firme. «Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, pase lo que pase». Clara asintió, abrumada por la sinceridad en sus palabras. «Yo también estoy aquí, Gabriel, pero tenemos que ser cuidadosos. Esto no es algo que podamos tomar a la ligera». Él asintió, y aunque no dijo nada más, su expresión lo decía todo. Clara se apartó suavemente, necesitando un momento para procesar lo que acababa de ocurrir. Se levantó del sofá, ajustando la manta alrededor de sus hombros, y caminó hacia la ventana, observando cómo las gotas de lluvia caían en cascada por el cristal. Gabriel se mantuvo en silencio, dándole el espacio que sabía que necesitaba. Clara respiró profundamente, intentando calmar la maraña de emociones que la invadía. Había algo liberador en reconocer lo que sentía, en permitir que esta conexión floreciera, pero también sabía que había riesgos, desafíos que ninguno de los dos podía prever. Finalmente, se volvió hacia él, con una expresión más tranquila pero no menos cargada de emoción. «No sé a dónde nos llevará esto, pero quiero intentarlo. Quiero descubrir qué significa todo esto para nosotros». Gabriel se levantó, caminando hacia ella con una determinación que hizo que su corazón latiera con fuerza. Cuando llegó a su lado tomó sus manos entre las suyas, sus dedos entrelazándose en un gesto que era a la vez simple y profundamente simbólico. «Eso es todo lo que necesito escuchar», respondió, su voz llena de calidez. Esa noche, cuando finalmente se separaron para ir a sus respectivas habitaciones, Clara se encontró mirando al techo de su habitación, incapaz de dormir. Había dado un paso que nunca había imaginado, y aunque una parte de ella estaba llena de dudas, otra parte, más grande, estaba llena de esperanza. Los días que siguieron estuvieron marcados por pequeños momentos que parecían cargar el aire a su alrededor. Una sonrisa compartida durante el desayuno, un toque fugaz mientras trabajaban juntos en el jardín, una conversación que parecía profundizar más de lo esperado. Había una tensión constante entre ellos, pero también una calidez que hacía que cada interacción se sintiera como un descubrimiento. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche trasero,
observando cómo el sol comenzaba a ponerse. Gabriel rompió el silencio. «He estado pensando mucho en nosotros», dijo, su voz calmada pero llena de intención. Clara lo miró, su corazón acelerándose ligeramente. «¿Y qué has decidido?» Él tomó su mano, mirándola con una intensidad que la dejó sin aliento. «Que no importa lo difícil que sea. No quiero renunciar a esto. No quiero renunciar a ti». Clara sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no intentó ocultarlas. En cambio, permitió que las palabras de Gabriel calaran en lo más profundo de su ser, llenándola de una certeza que hacía mucho tiempo no sentía. «Yo tampoco quiero renunciar», respondió, su voz apenas un susurro. Mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos, Clara y Gabriel se encontraron envueltos en un abrazo que parecía encapsular todo lo que sentían. Habían cruzado una línea, y aunque el camino que tenían por delante era incierto, ambos sabían que lo enfrentarían juntos. Esa noche, mientras Clara se preparaba para dormir, supo que su vida había cambiado para siempre. Había encontrado algo inesperado, algo que no podía explicar, pero que estaba dispuesta a explorar. Y mientras cerraba los ojos, permitió que esa esperanza la guiara hacia el futuro que ambos estaban comenzando a construir.